Muy buenos días, bienvenidos todas las personas que están conectadas con el internet a través de los medios de Facebook, YouTube, WhatsApp e Instagram. En este tiempo de reflexión en la palabra de Dios que transforma, que vivifica, que genera esperanza y una palabra que vamos a usar hoy, reconciliación. El evangelio verdadero no es una religión, es una manera de expresar reconciliación entre Dios y los hombres y entre los hombres. Estamos en tiempos muy necesitados de reflexionar acerca de la importancia de la reconciliación, de los acuerdos, del perdón. Máximo entre nosotros los cristianos, porque por la gracia de Dios hemos sido reconciliados. Dios ha sacado de nuestro corazón el odio, la amargura y nos ha llevado a la vida desde una perspectiva del perdón. Nos está ayudando a crecer en aprender a perdonarnos unos a otros y a madurar, en tener comunión y aprender a aceptar a las personas y ayudarlas, ser solidarios. Por eso hoy quiero tener una reflexión acerca de la importancia de entender que el Evangelio es reconciliación. Vamos a hablar y profundizar en este temario. Le invito a que se suscriba y que al final, si usted desea hacer una inversión en nuestro ministerio, bienvenidos sea, especialmente los miembros de la iglesia. Saben, en los tiempos de escasez y dificultad, la vida de Sarepta era una mujer pobre, pero un día Dios le permitió bendecirla a través del profeta Elías. Israel estaba pasando por una época de mucha hambre, no me voy a detener en el texto, y en esos tiempos de hambruna, bueno, Dios inventaba la forma para sostener a sus hijos. El profeta Elías recibía pan y carne de los cuervos y bebía agua de los arroyos, escondido del rey Acab, que lo quería matar. Pero en fin, era el gran profeta que Dios llamó al pueblo a un arrepentimiento, porque el pueblo estaba en dos caminos. No buscaba a Dios genuinamente y vivía una vida de idolatría y de alejamiento de Dios. Pero bueno, Dios le dice a Elías: váyase a una viuda de Sarepta que yo le he dicho que le dé de comer al profeta. Pero detrás de ese desafío que Dios le hacía a la viuda era para bendecirle ella misma, porque él le dijo: no va a escasear el aceite ni la harina, porque ella prácticamente le quedaba para un día y se iba a morir. Dijo, y cuando llegó el profeta y le dijo que le diera de comer a él primeramente, ella dijo: pero ¿cómo así? Yo ya no tengo sino un poquito de aceite y de harina en el rescoldo y voy a dejarme morir con mi hijo porque no tengo más, me voy a dejar morir. Entonces el profeta le dijo: mira, hay una promesa, que no va a escasear tu aceite ni tu harina, pero aprende a ejercitar la fe, aprende a darle. Y por eso yo le motivo, especialmente los miembros de la iglesia, invierten en nuestro ministerio, en estos tiempos de escasez, porque Dios prometerá suplir tu necesidad. No viva por la vista, viva por la fe, porque las cosas humanas se acaban y el único que puede sostenernos y darnos la vida es Dios, y debemos dar como una ofrenda de gratitud según lo que propongas en tu corazón. Así que lo invito, al final hay una cuenta y qué bendición. No busco dádivas, sino que busco fruto y bendición a tu cuenta. Que Dios bendiga tu vida, que te abra las puertas del cielo. Muy bien, vamos entonces a tratar el tema de la reconciliación, el evangelio de la paz. Quiero como proposición central decirles que las buenas nuevas del evangelio es la manera como Dios reconcilia a los hombres consigo mismo. Estando enemistados con Él, Él los vuelve por amor a reconciliarlos, para que de esta manera nosotros los seres humanos podamos amarnos y perdonarnos, podamos vivir de una manera sin violencia, que ha sido la característica de todas las naciones en la historia. Se han levantado con violencia y con guerras. Muy bien, vamos entonces a meditar estos puntos centrales y quiero tomar el tema de reflexión respecto a la reconciliación que está en la palabra de Dios. Quiero que miremos el texto que vamos a tomar como punto central. Está en 2 Corintios capítulo 5, 17 al 21. Miremos entonces en las pantallas, dice así la palabra de Dios respecto a la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación, dicen otras versiones, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando a los hombres consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así de que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Voy a contarle a manera de introducción dos historias, una que yo escuché de un campesino colombiano que tenía mucho odio en su corazón por la situación de escasez, de violencia, y quería venganza. Él era un gran trabajador, pero él tenía un odio terrible con una persona que lo había humillado, lo había desplazado. Iba a contarles otro basado en una historia de un hombre de Dios, de un gran hombre brillante, el doctor Lew Wallace, que escribió Ben-Hur, muy famoso, bestseller. Es una novela basada pues, en los hechos que él investigó y trató de armar una historia, una novela apasionante basada en la vida de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Evangelio quita la paz, quita la espada, quita del corazón el odio y la amargura. Quiero partir primeramente de la historia del pastor Ignacio Contreras, un hombre que yo admiro. Fue un campesino por los lados de Cundinamarca. Él nació en condiciones supremamente pobres, en condiciones supremamente de hambre. Tuvo que vivir una vida muy difícil, huérfano. Su padre, no sé, lo abandonó, no estuvo. Su mamá fue la cabeza de familia que tuvo que criarlo, levantarlo en la pobreza, pero ella era una mujer muy trabajadora y luchaba para que sus hijos pudieran sobrevivir. Y él, para sobrevivir, aguantaba hambre, a veces luchaba, pero se volvió una persona por su temperamento y su rebeldía muy violenta. Él era agresivo, él era jefe de grupos, él no le tenía miedo a nada. Y era una persona que se levantó en medio del odio y la violencia. Tuve la bendición de conocer a este hombre lleno de la presencia de Dios y edificarme contándome su testimonio. Entonces él dice que un día, llevando a sacar un bulto de maíz, un inspector de policía lo amenazó, lo amedrentó y lo sacó a los 11 años. Pero mire, este joven no olvidó. Él era campesino y muy trabajador, pero a los 18 años vino a su corazón ese resentimiento, esa amargura y ese odio contra ese inspector de policía que lo había desplazado. Y entonces él decidió matarlo. Él decidió, en una época de Semana Santa, nos cuenta él, comprar un rifle. Él era un hombre trabajador y agricultor y compró un rifle de largo alcance con el fin de asesinar a este inspector de policía. Había ese odio cocinado durante mucho tiempo y al fin dio fruto de amargura. Y entonces estaba en el campo un día porque él ya había preparado, inclusive nos cuenta él, una película relacionada con cómo asesinar a ese policía, a ese inspector de policía. Pensando en estas cosas, él estaba en el campo haciendo arado y de pronto escuchó una voz en el cielo, en el firmamento, que le dijo: Ignacio. Él sorprendido miró y dijo: pero a ver, ¿quién me está llamando? Y miró hacia arriba y vio un ángel. Dice él que vio un ángel más o menos de 3 o 4 metros, grandísimo, hermoso, pero él empezó a hablarle, el ángel le habló, pero él no entendía lo que le decía el ángel. Sin embargo, cuando el ángel le hablaba, él empezó a ver, Dios mostró a través del ángel toda la historia de su vida. Dios conoce toda la historia, dice que me mostró toda la historia de mi vida. Y entonces me habló de algo del amor de Dios. Y desde ese momento en que Dios usó ese ángel, Dios quitó el odio de mi corazón y desde ese momento decidí conocer a Jesucristo. Y desde allí mi vida empezó a cambiar. Dejé de ser un hombre desorganizado en mi vida matrimonial, de ser un hombre que odiaba, porque 2 veces cuando mi madre murió, yo me le puse al tren 2 veces de espalda. Decía él, un domingo se le puso de espalda para que el tren lo cogiera de espalda, un hombre que no le tenía miedo ni a la vida. Sin embargo, dijo, es tan grande el amor de Dios que impidió que ese día el tren no pasara. Es decir, Dios lo tenía en sus proyectos maravillosos de salvación, y entonces este hombre dejó el odio para siempre. Y cuando usted ha sido un hombre que ha sembrado muchas iglesias, pero no sirviendo a la gente, a la comunidad, trayendo restauración, un hombre sencillo, no ambicioso del dinero, sino de servir a la gente, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre genuino, un hombre que ama a Colombia y que ha servido en las tierras de Cundinamarca y también estableció otras iglesias, pero siempre con esa mentalidad de reconciliación. Su odio y su amargura
lo cambió Dios, se reconcilió con Dios y se reconcilió consigo mismo y dejó de odiar a las personas. ¿Por qué? Porque el Evangelio trajo una transformación. La otra historia, la otra historia que les voy a contar tiene que ver con Lew Wallace, que era un general que decidió investigar en las mejores bibliotecas, según dice el Dr. Bill Bright, de Estados Unidos y creo que de Europa, cómo destruir el mito del cristianismo. Él consideraba que el cristianismo era un mito, era una creencia que engolosinaba a la gente, pero que era basada en irrealidades, en exageraciones sobre la mitología de un hombre que resucitó y que era Dios. Bueno, él decidió durante 2 años estudiar e investigar en las mejores bibliotecas, pero después de 2 años, dice el Dr. Bill Bright, fundador de Campus Crusade for Christ, uno de los movimientos más grandes de transformación y evangelización, dice el Dr. Bill Bright que él, viendo la avasalladora evidencia de toda la historia de Jesús y sus evidencias de cambio y singularidad, cayó de rodillas y se convirtió a Jesús. Y de ahí su vida cambió tanto que decidió hacer una novela que se llama Ben-Hur. Yo lo invito para que, aunque es antigua, viejita, dicen algunos, esa novela es hermosa, esa película, porque muestra la injusticia cuando está viendo el pueblo judío, la injusticia de los romanos, la bota cruel de los romanos, cómo él era un hombre distinguido, el protagonista de esa, digamos el protagonista principal de esa novela. Y cómo él, en medio de su situación de ser un hombre importante, él quería que los romanos se salieran de Judea. Sin embargo, tuvo un percance, siendo un hombre distinguido, era noble dentro del pueblo judío. Algo pasó y entonces se vinieron contra él y lo apresaron y lo llevaron a las canteras durante varios años. Otra persona que era antes amigo, pero por causa del evangelio llegó a ser enemigo. Y ella allí decide odiar. Y se prepara para regresar, para matar a ese hombre, creo que se llamaba Mexala, y era un tribuno importante allí, romano. Entonces allí, en ese odio y amargura, ocurren unos episodios tan grandiosos y se encuentra con Jesús en la cruz, cómo Dios transforma su vida y dice que en una de las palabras más memorables, frases memorables de él, dice en la película: Dios quitó de mi corazón la espada, el deseo de venganza. Por eso el Evangelio trae transformación. Si no fuera por el Evangelio, realmente el Evangelio ha traído transformación, el verdadero Evangelio, no la religión. Porque la religión muchas veces ha traído intolerancia, imposición, peleas. Y eso pasó con las cruzadas y pasó con muchas formas religiosas con el nombre de cristianos. Pero usted ve otras religiones también son intolerantes, se cierran y empiezan a haber guerras entre ellos y odios. Hoy día vivimos, pese a tantos conocimientos y conocimiento de psicología y sociología, los hombres se siguen odiando. Vaya, miren dónde está la situación a nivel mundial. Muros que no permiten que no hayan migrantes, no solo en Estados Unidos, en Europa. Discriminación, odios religiosos, de clases. De tal manera que el odio eso es la comida común de todos los seres humanos. Y aún las naciones más poderosas se alistan para la guerra. Las vacunas acaparan. Creo que Canadá acaparó gran cantidad, como 300 millones de vacunas. Entonces uno nota que mucha gente se está muriendo de hambre y otras no. Empieza a generarse la falta de amor, la falta de reconciliación, traen odio y amargura. Por eso el Evangelio sí transforma. Históricamente el verdadero cristianismo ha traído reconciliación. Muchas grandes denominaciones cristianas empezaron con servicio social, trayendo amor y extendiendo la mano. La educación influyó poderosamente. Los derechos de la mujer, discriminada en muchas religiones. Dios, por medio del Evangelio, establece que la mujer no es sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Ambos son iguales ante los ojos de Dios. Los niños, los derechos de los huérfanos, la compasión. Las enseñanzas del Señor fueron claras cuando habló del buen samaritano, de un religioso que solamente pensaba en rezar, pero no tenía compasión con los demás. Esa no es la imagen que el Señor enseñó a los fariseos, sino que el verdadero amor empieza con el perdón y con el servicio a los demás. De igual manera, nosotros queremos entender hoy, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino tensiones latentes en todo el mundo, y si usted echa a mirar a través de los medios,
que Cristo sí trae reconciliación y que nosotros los cristianos no estamos llamados a sembrar odio ni polarizaciones, sino someternos a las autoridades, pero sí orar para que haya justicia, pero no con violencia. La palabra de Dios dice en uno de los maravillosos pasajes de Zacarías que no era con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Es decir, solo el Espíritu Santo hoy puede desarmar los corazones llenos de odio, que no frenan la violencia, por más de que tengamos muchas seguridades. Nosotros no podemos frenar un ser humano violento que va con todo. Pero cuando oramos, se desarman los espíritus. Hoy día estamos en la Iglesia Católica como cristiana evangélica, estamos orando para que se desarmen esos espíritus de odio, de violencia, para que podamos también, no solamente de esas personas que tienen odio y sed de justicia, sino también aquellos que están en autoridad, tomen más conciencia de que los dineros públicos son sagrados y que se debe ganar lo justo y no atropellar los bienes públicos desde el punto de vista de robo y corrupción, como también no es justo que se destruyan, Señor, las propiedades de gente que madruga a hacer el pan, que madruga a trabajar y que está trabajando con sus microempresas para que nuestra nación sea una nación esforzada y no una nación de dinero fácil que destruye una nación. Por eso la educación, el trabajo, pero sobre todo los valores espirituales de perdón, de reconciliación y de amor, es lo que el Señor quiere. Y eso necesitamos orar para que Dios traiga un avivamiento y un arrepentimiento, para que cesen los odios y la violencia. Me gustó mucho ayer una joven, creo que fue en Antioquia, que dio un hermoso mensaje de conciliación manejando una sinfónica en Colombia. Manifestaciones culturales edifican, que Colombia no es una nación de dinosaurios sin cerebro, violentos, sino que realmente son personas que aprenden a expresar, que Colombia tiene riqueza, que Colombia tiene valores, que tiene una gente inteligente, una juventud emprendedora y que cualquier persona de cualquier condición puede salir adelante y hay que darle oportunidades, pero también crearlas, porque muchas veces nuestros países no tendrán los recursos suficientes, pero sí podemos el mayor recurso, el recurso humano, no solo darle educación, sino principios y valores para que su corazón no se llene de resentimiento, sino que pueda valorarse y valorar a otros. Es que el Evangelio transforma. Por eso quiero también compartir paralelamente a esta reflexión de la importancia del perdón, algunas reflexiones relacionadas con el perdón. Precisamente el primer punto que yo quiero compartir es que el Evangelio nace de Dios, de un Dios reconciliador. Dice la palabra que nos dio el ministerio de reconciliación porque Dios ha reconciliado al mundo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. La verdadera reconciliación nace del corazón de Dios. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren el corazón tan reconciliador de Dios. Trae al hombre, porque el hombre fue el que se enemistó con Dios, de enemistad, y lo vuelve amigo. Él mismo paga el precio, él mismo muere en la cruz a través de su Hijo, para reconciliarnos, ¿sí? Para cambiar la relación. Por eso Juan dice, nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. Cuando Cristo viene al corazón, nosotros aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, a quitar el odio de nosotros mismos y aprender a amar como Dios ama y aprender a amar a nuestros padres, perdonarlos, nuestros familiares y la sociedad. Podemos entender y orar. Entendemos que a veces nos enojamos, pero sabemos que hay un Dios que nos lleva al final a la reconciliación. Dios es el único que nos permite orar y amar y perdonar. Por eso el Evangelio se llama la reconciliación. Cuando Jesús vino, los ángeles anunciaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. Es decir, la buena voluntad viene de Dios, no de los hombres. Hoy día usted ve muchas manifestaciones de odio. Entonces no hay buena voluntad porque no hay perdón, hay odio, hay deseo de justicia, pero nunca mejoramos con la violencia ni con el rencor. Por eso reconciliarse es uno de los elementos más importantes en la vida. Porque ¿qué es la reconciliación en el Evangelio? La reconciliación, dice aquí en una de las reflexiones de otras personas, es un cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre.
a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Una reconciliación que surge del cambio del hombre, pero movido por Dios. Nosotros, como le pasó a este señor pastor que yo les conté, que era un campesino que aguantaba hambre, que se llenó de odio, y que quería matar a ese inspector de policía. Todo fue cuando él se llenó del amor de Dios, vio el perdón de Dios, quitó de su corazón el odio y entonces pudo perdonar. Y fue luego un instrumento de reconciliación. Eso hace el Evangelio, nos hace a nosotros embajadores. Dice, y también en Isaías dice, cuán hermosos son los pies. Por eso nosotros los cristianos no debemos polarizarnos, ni discriminar, ni buscar siempre el perdón y ser generosos aún con los enemigos. Tenemos que ayudar y bendecir, orar por ellos. Claro, no aprobar que una persona siga haciendo mal, ni con violencia. Tiene que ser en extremo que nosotros decidamos, pues lo único, defendernos, pero en ningún momento promover la violencia activa, pero tampoco permitir. Y Señor, y le pedimos a Dios que nuestra nación sea despojada por personas que a través del pretexto de la violencia quieren destruir nuestra nación. No, la oración, que Dios desarme esos espíritus de esos jóvenes llenos de odio hacia el Estado, pero no se ven de pronto que ellos también forman parte de una nación que han tenido problemas y que no esperamos que solo nos den, sino que tenemos que luchar con la ayuda de Dios. Cualquier persona puede salir adelante. Obviamente, sabemos que tenemos que partir de una condición diferente, pero Dios no abandona a nadie. Y si usted lo busca, Él le va abriendo puertas poco a poco, porque Dios quiere que primero aprendamos a sanar nuestro corazón. Por eso dice Juan que tenemos que sanar nuestro espíritu, desde lo profundo de nuestro corazón, nuestro espíritu. Dice Juan, amado, yo deseo que seas prosperado y prosperada, mamá, papá, que me están viendo, y que tengas salud de la manera que prospera tu alma. La prosperidad nace de encontrarnos con Jesús. Él quitará el odio y la amargura en nuestro corazón. Y entonces Dios empezará a hacer un nuevo estilo de vida para nosotros. Entonces, a través de Dios es que nosotros podemos reconciliarnos. Ciertamente, no todas las personas van a querer aceptar el Evangelio, pero podremos con el amor y el perdón manejar las relaciones y ser más justos, porque muchas veces la injusticia viene del egoísmo humano y de las personas que muchas veces dicen ser religiosas y se dan golpes de pecho, pero son egoístas con su prójimo. Eso no le agrada a Dios. Por eso Dios le decía a los fariseos, llenos de letra y religiosidad, pero tienen que demostrar con obras, con amor. Y por eso Jesús ilustró la parábola del buen samaritano. El religioso que iba allá a orar, pero se olvidaba de alguien que estaba sufriendo y que tenía necesidad. Un verdadero cristiano busca servir a la comunidad y proyectarse y perdonar. Que ciertamente los cristianos no somos perfectos, somos imperfectos, cometemos errores, pero procuramos por la gracia de Dios perdonar y seguir adelante. Entonces Dios quiso, por su iniciativa, amarnos con su amor incondicional. En segundo lugar, una persona que se encuentra con Jesús ya no puede vivir en venganza, en enemistad. Ya les contaba la historia del pastor Ignacio Contreras. Los cristianos, si usted ve en el libro de los Hechos, nunca asumieron un papel de rebelarse contra la autoridad y destruir todo lo que venía a su paso. Ellos enfrentaban la autoridad, pero con respeto, pero diciéndoles la verdad para que también las autoridades se reconciliaran. Y por eso encontramos que aún Esteban, lleno del Espíritu Santo, con milagros y beneficios que estaba haciendo el pueblo, es martirizado por las mismas autoridades romanas y las judías. Pero él, ante el apedreamiento de sangre, él les dijo, Señor, mirando al cielo, no les tomes en cuenta este pecado. Nunca Esteban nos maldijo, siguiendo el ejemplo del Señor, que en la cruz, siendo golpeado y masacrado, casi deformado completamente por llevar nuestros pecados, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nunca el Señor profirió una palabra de maldición sobre sus enemigos. Aquellos que lo escupían, le colocaron una corona de espinas y se burlaban de él. El cristiano está llamado a perdonar, porque el Señor nos dijo que nosotros somos embajadores, que nuestros pies tienen que llevar la paz, pero no es una paz con violencia. Por eso necesitamos entonces que usted y yo como cristianos quitemos de nuestro corazón todo resentimiento social, resentimiento con las personas, aún con los que han hecho daños a la infraestructura. Perdonarlos y orar por ellos y ayudarlos a entender que con violencia nunca se logrará nada. Se sacrificarán muchas vidas,
pero no mejoraremos para nada. Empobreceremos más nuestras naciones con perdón, con amor, con claras manifestaciones de negociación, sí, porque necesitamos también orar para que los gobernantes no se roben los dineros públicos, para que sean más justos, para que no digan mentiras y para que colaboren. Y valorar las cosas buenas que hacen también. Necesitamos las autoridades para poner orden, porque una nación sin orden genera caos. Por eso el Señor nos llama a ser ejemplo de sumisión, de oración y de aprender a hacer las inconformidades y los acuerdos con los vías de paz y de perdón. Tercero, nosotros debemos ser embajadores, reitero, de reconciliación con amor, porque fue el amor el poder más grande que cambia a un ser humano. Y no es el amor humano, egoísta, sino es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Dice el apóstol Pablo que el amor de Dios es sufrido. ¿Qué significa sufrido? Que soporta la ofensa, sabe sobrellevar. Y estas batallas, estas guerras muchas veces empiezan en los hogares, promovida por falsas novelas, películas y esos enlatados que destruyen la mente muchas veces, enseñando pasiones y odios y egoísmos. Pero el verdadero cristianismo, la familia cristiana, es una familia donde el esposo y la esposa se perdonan. No son perfectos, tienen que aprenderse a aceptar. Un matrimonio donde no están de acuerdo ni se perdonan no puede progresar. Esos hijos van a ver una vida, un hogar de contienda, un hogar donde no hay amor. Por eso la presencia de Jesús sí puede transformar, porque eso nos trae la reconciliación. Jesús es un ejemplo de eso y nos enseña a nosotros ese poder más grande con ese amor sufrido, un amor benigno. No es con la violencia y la imposición, con la maldición. La palabra es buen trato. No necesitamos golpear a las personas para imponer la autoridad. A menos que sea una cosa extrema, esas personas tienen que enfrentar las consecuencias de la autoridad cuando se va contra ella, pero no destructivamente. Los que ejercen la autoridad, como los que se someten. Necesitamos un amor benigno, que no tiene envidia, ¿sí? Que dejamos que Dios nos prospere y no estamos codiciando, sino aprendiendo que hay muchas personas que levantaron sus recursos con esfuerzo también. Muchas empresas que nosotros vemos en Colombia, muchas microempresas, son de gente que ha trabajado. Ciertamente a veces da rabia que muchas personas se han levantado con el dinero fácil de la corrupción o con el dinero fácil del narcotráfico, pero Dios, esas cosas no van a contribuir para bien y construcción de una sociedad. Si nos volvemos todos a una sociedad donde todos trabajemos, nos eduquemos y sirvamos, Colombia será una nación supremamente rica. Escuché hace muchos años una cosa que dijeron en Comeo, en una conferencia que escuché de cuáles eran las personas más resilientes o que tienen una capacidad de sobreponerse, porque son los colombianos. Usted encuentra colombianos en muchas partes del mundo que se levantan en medio de la adversidad, ¿sí? El colombiano tiene esa gran cualidad. Es una nación, es una raza o una etnia que ha logrado sobreponerse en medio de tanta violencia. Pero no podemos seguir viviendo así. No podemos seguir viviendo como dinosaurios sin cerebro, atacándonos y destruyéndonos. Nuestra nación está empobrecida por la violencia, por la venganza y por el odio y por el egoísmo y la falta de sensibilidad de los gobernantes muchas veces. Por eso necesitamos el Evangelio, un Evangelio de verdad, de misericordia, de reconciliación. Ahora, en cuarto lugar, esto implica el respeto por los derechos de una comunidad, sin egoísmo, buscando el bien común. El Señor lo que hizo cuando vino a morir en una cruz fue buscar el bien común para nosotros. Él no pensó en sí mismo. Él nos enseñó por qué Él vino a morir voluntariamente. A nacer primeramente se encarnó para nacer en un pesebre. ¿Por qué se despojó sin perder su esencia de Dios? Porque Él quería enseñarnos lo que es la humildad. Él era Dios y no perdió su dignidad. Él no se le bajó la autoestima por no tener un carro de marca fina o unas camisas de marca fina o porque vino sencillamente a morir, a venir a una forma lo más humilde y no perdió su identidad, su valía como hijo de Dios y como Dios. Los ángeles lo adoraron, los reyes, los magos que vinieron de Oriente lo adoraron. El Señor Jesús nunca negó su deidad y aquellos que fueron impactados lo adoraron. Vivió como Dios viviría en la tierra, pero con humildad. La humildad, lo grandioso del Señor, se humilló a sí mismo para que nosotros aprendamos a no tener envidia, a no guardar rencor y saber que a través de la humildad
podremos nosotros aprender a respetarnos y a someternos con amor, sin envidia. Eso lo hace Jesús. Eso hace que nuestra vida sea diferente. Ser agentes de reconciliación. Porque el que no conoció pecado, Jesús, Él llevó todos nuestros resentimientos. Porque no hay ningún ser humano, por más de que nazca en la condición la mejor posible y con la mejor educación, que no tenga resentimientos. Todos los seres humanos tienen resentimientos, odio, egoísmo. Toda la naturaleza humana, la raza humana está depravada. Pecado universal. Todos hemos pecado y estamos destituidos. No hay ninguna persona perfecta. No hay persona que pueda cambiar esta naciones, sino Jesucristo en el corazón de cada vida. Y sino la influencia de los cristianos, sin polarizaciones, sin religiosidad, sin fariseísmo, no aparentando que creen en Dios y después de estar por debajo robando y mintiendo o haciendo violencia, una apología a la violencia. O también esas personas que tienen sus propios dioses, ideologías, pero no buscan la paz, no buscan la reconciliación. Colombia necesita personas que nos respetemos, pero que busquemos el perdón, la reconciliación, y oramos a Dios para que se haga justicia. Porque una nación sin justicia, Señor, el Señor no puede construir una nación donde se premia la injusticia, donde se premia el malvado, se premia los jueces se venden por dinero o buscan solo las prebendas. Necesitamos una nación consciente de nuestras responsabilidades, no de acaparar y guardar. Que sea una contradicción que las personas que aman el país y han sido colocadas quieran ganarse los mejores sueldos y no se los bajen. Por eso necesitamos orar y ser sensibles, colocar gobernantes que amen y que hayan pasado el proceso de haber pasado por servidores, concejales, ediles, que hayan hecho una política sana. Servidores que amemos, pero tocados por Dios, no con religiosidad. Gracias a Dios por esta mañana, Señor. Enséñanos a vivir sin odio ni amargura. Perdonamos a aquellos que han hecho daño a nuestra nación, tanto los que están en la autoridad como los que están bajo la autoridad. Perdónalos, Señor, y ayúdanos a someternos delante de ti para ser instrumentos de tu paz. Para los católicos, acuérdense cómo San Francisco de Asís, un ejemplo, un hombre de Dios que dijo: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, yo ponga amor. Que donde haya ofensa, yo ponga perdón. Señor, que no busque ser amado, sino amar. Comprendido, sino comprender. Porque dándome es como tú me das. Si queremos hablar claramente a los católicos, miren ustedes que San Francisco de Asís, un hombre de Dios, nos lleva a Jesús. Él adora a Jesús. Él invoca a Jesús. Él tiene en cuenta a Jesús. Que no busque ser amado, porque dándome es como tú me das, y muriendo a mí mismo nazca para vida eterna. Es una oración poderosa de un hombre genuinamente cristiano, agente de cambio. Y así debe ser de todos los hombres y mujeres cristianos, los hombres llenos del Espíritu Santo, como Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por eso, mis queridos amigos, hermanos, la reconciliación viene con el perdón, entregando a Cristo, perdonando y amando. Perdonamos a aquellos que han hecho daño a la nación a través de la historia, pero perdonamos a aquellos que impulsan el odio, la amargura y la destrucción y la vida y el dinero destructivo a través de cosas ilícitas. Señor, perdonamos a ellos. Señor, que sepan que con las cosas así no se construye. Oramos para que el enemigo, el diablo, que oprime las mentes, sea atado, paralizado, esas huestes de maldad, de violencia, de narcotráfico, de corrupción gubernamental, huestes de ideologías perversas, Señor, contrarias a Dios, ideologías malvadas. Señor, atamos estas fuerzas espirituales, unámonos para atar esas fuerzas, para que en el nombre de Jesús los espíritus se derramen, se desarmen, para que ya esas personas que tienen odio cesen, se tranquilicen y esperen en Dios y construyan su vida en Dios, como lo construyó este campesino que ustedes les compartí, que tenía odio contra la autoridad, tenía odio, quería matar, pero el Espíritu Santo
desarmó su vida y volvió un hombre digno, un hombre bendecido, un hombre que trajo bendición a la nación. Dejó de ser un instrumento de destrucción y se volvió un instrumento de bendición, un instrumento, como dijo San Francisco, de su paz. Y nosotros los cristianos, también los evangélicos, sin polarizaciones, aprendamos a convivir en la diferencia y que tengamos siempre la palabra de Dios como es, la luz eterna. Y a los católicos los invito para que lean la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia religión, cambia de vida. Y si usted se encuentra con Jesús, usted sabrá que usted puede tener acceso directo a la presencia de Dios. Que cuando usted ore, cristianos, los que fuéramos católicos, evangélicos, cualquier denominación, pero que tienen a Jesús, levantemos nuestras manos santas, sin ira ni contienda, sabiendo que nosotros hemos sido llamados para heredar bendición, para que en nuestra boca salga la bendición aún sobre los enemigos, para que nuestro país se levante con una bendición muy grande, para que, como dice el himno nacional, no se queden palabritas, cesó la horrible noche. Colombia, entre cadenas gime, comprenda las palabras del que murió en la cruz. Y no solo Colombia, las naciones, pero en medio de dolores, pero no de los dolores a precio de violencia, sino en medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz, porque Él, que no conoció pecado, el Padre lo hizo pecado para que nos fuésemos hechos justicia. Y no importa si tú estás en una condición de maldad, no importa las cosas que tú hayas hecho malas hasta este momento, yo te invito para que sueltes tus manos, tu espíritu de las armas, las bajes y levante tus manos y entregues tu vida a Jesús. Él llevó en la cruz todo tu odio, todo tu dolor, todas tus injusticias, todas esas cosas que hicieron contra ti para reconciliarte con Él y que tú te vuelvas un instrumento para que las bendiciones de Dios vengan sobre tu vida. Porque si tú aprendes a perdonar, aceptando a Jesús a tu vida, Él te dará la capacidad de perdonar a otros y también te abrirá puertas para que seas instrumento y agente de cambio, de bendición. Señor, ayúdanos a todos. Oh Dios, si usted no ha invitado a Cristo a su vida, yo le invito para que haga una reconciliación personal y dígale: Señor, yo tengo mucho odio en mi corazón. Me ha dado dolor ver mi país, cuántas personas de Colombia han salido por los desplazamientos forzados, por la injusticia, por las amenazas, por los odios entre nosotros los colombianos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Ya dejaré de levantar mis manos y de juzgar con el dedo, y más bien dejaré la justicia en tus manos, porque tú dices: mía es la venganza, yo pagaré. Y yo decido perdonar a mis enemigos, a los que han hecho mal a mi familia, sea lo que fuere, o han hecho daño a través de las autoridades, o a través también, Señor, de las personas que han destruido la nación con diferentes formas de violencia y de dineros inadecuados y de corrupción. Señor, en el nombre de Jesús, hoy los bendigo, los perdono, los dejo en tus manos para que se conviertan a ti y decir como Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Bendícelos, Señor, bendícelos, que de nuestra boca salga la bendición, aún sobre los enemigos, aún sobre los que quieren hacer mal. Conviértalos, ábrele los ojos, ata todo demonio, toda fuerza espiritual de maldad que trae destrucción, dolor, violencia. Ahora, en el nombre de Jesús, atamos todas fuerzas espirituales de maldad, de narcotráfico, de corrupción, de injusticia, de falta de sabiduría de los gobernantes, de los jueces, de los magistrados. Quitamos esa venda, Señor, de enredos judiciales inapropiados que viven enredados sin hacer una efectiva justicia. Hazla, Señor, pero con misericordia. Que las personas que están en las cárceles, Señor, que ellos se les dé la oportunidad de ser restituidos, que lugares no sean escuelas de crímenes, Señor, sino que sean escuelas de formación para que salgan mejores, para hacer bendición. Gracias, Señor. Oramos por las autoridades para que vivan con justicia y verdad, pero también, Señor, respetadas, y que sean llenas esos lugares con hombres dignos y mujeres que han servido a la nación, que aman, pero no aman el dinero. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, y que el amor del Padre,
nos siga reconciliando a través de su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Yo te bendigo a ti, hermano cristiano, y a ti que no has conocido a Jesús, reitero, entrégale tu vida, dígale: perdona mis pecados, entra a mi corazón, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Hoy renuncio a la violencia, hoy espero en ti, hoy sé, Señor, que siendo violento me autodestruyo, destruyo a mis congéneres, que no es tu plan, que mi plan es perdonar, esperar en ti, llevar mi odio, mi amargura, las injusticias que han hecho contra mí y las que yo he hecho, Señor, a la cruz de Cristo, instrumento de reconciliación, porque el que no conoció pecado, por ti y por mí, nos hizo pecado para justificarnos al Padre y traernos la paz entre nosotros. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres y mujeres en Colombia y en todas las naciones que aman al Señor. Bendiciones en este día.